Damos gracias a nuestro Padre, el Hijo, el Espíritu Santo por la oportunidad que nos regala en su amor y en su misericordia de poder estar en este programa Tiempo de Gracia. Como el nombre del programa lo dice, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo extra, es un tiempo donde Dios nos permite acercarnos a Él, porque separados de Dios nada nosotros podemos hacer. Bienvenidos a este su programa Tiempo de Gracia. Hoy en el día jueves ya, ¿verdad? Estamos ya en el mes de febrero, ¿verdad? Estamos en febrero 3, ¿verdad? Hoy es 3 de febrero del año 2022. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Hasta aquí no nos fue posible estar con ustedes estos 2 días anteriores, pero aquí estamos hoy para compartir con usted una palabra de parte de Dios. Una palabra, esperamos que sea de mucha bendición, edificación y consolación, exhortación para nuestra vida. Recuerda que nosotros siempre somos como esa tierra y nuestra decisión, nuestra determinación debe de ser fértil para que la palabra de Dios pueda dar fruto a su debido tiempo y en su debida medida. Entonces vamos a lo que es la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Estaremos hablando un tema, lo habíamos mencionado en los programas anteriores, hablar de este tema. Quiero comenzar leyendo una palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 13, más que todo en la última parte, la segunda y última parte de este versículo. Leemos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que dice la palabra del Señor: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios añada bendición a su bendita palabra. Padre, le damos gracias esta mañana por su palabra, por la bendición especial, por el privilegio tan maravilloso de poder estar en este programa una vez más para su gloria, para su honra, su alabanza, su adoración y exaltación, y para nuestra edificación, consolación, exhortación. Dios mío, gracias por su bendita palabra, por la presencia suya en nuestras vidas. Presentamos este tiempo. Soy un instrumento, un utensilio, una vasija. Solo usa mi vida, mi humanidad, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Que esta palabra, mi Dios eterno, a traer en nosotros cambio y pueda ayudarnos en una manera especial, así como para lo que tú la dejaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad ahí de su hogar. Gracias también a los hermanos que nos han escrito. Hermanos, no ha estado en el programa. Pues gracias por estar siempre pendientes ahí, ¿verdad? No estamos enfermos, no estamos con problemas de salud, pero sí no habíamos podido estar con ustedes estos 2 días. Bien, el tema que vamos a hablar, por lo menos comenzar hoy, es acerca de si nosotros, ¿verdad?, como iglesia, como pueblo, hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, debemos o no debemos practicar lo que son las fiestas solemnes que Dios ordenó a Israel. Bueno, en el tema casi está la respuesta, pero igual vamos a
hablar un poco de ello. Como el tema lo dice, fiestas solemnes ordenadas por Dios a Israel. La parte del versículo que tomamos acá de Efesios capítulo 6 y versículo 14 es la que dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa parte es fundamental en este tema, porque nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que tener muy en claro esto. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es más, la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. La ley no es mala. Pablo lo deja claro, que no es que la ley sea mala, sino que nosotros como iglesia no estamos bajo la ley de Dios dada a Moisés para Israel, sino que nosotros estamos bajo la ley de la gracia. No estamos sin ley de Dios. Eso hay que también dejarlo muy en claro. No estamos sin ley de Dios. No estamos claramente bajo la ley de Dios dada a Moisés para Israel. ¿Por qué? Porque no somos judíos. No practicamos el judaísmo y aunque fuésemos nosotros de nacionalidad judía, si formáramos parte, o sea, aún siendo judío, al formar parte de la iglesia de Jesucristo, no se debe de estar bajo la ley de Dios dada a Moisés para Israel, sino bajo la ley de la gracia, ¿verdad? Bendito y alabado nombre del Señor. Entonces, por esto que dice la palabra, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando se habla de fiestas solemnes, entonces hablamos de la Pascua, hablamos de panes sin levadura, hablamos de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, entre otros. 7 fiestas solemnes. Dios le ordenó a Israel dividir el calendario en 7 fiestas solemnes, parte de las que le he mencionado. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta mañana? Como iglesia de Jesucristo, estamos nosotros, debemos, es más, la pregunta es esta: ¿debemos nosotros celebrar estas fiestas solemnes? ¿Estamos nosotros en qué tiempo? La Biblia lo deja muy claro. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la respuesta a esta pregunta es: nosotros como iglesia no debemos practicar estas fiestas, y en muchas de ellas no se hace. Pero aquí es donde vamos entrando en lo que sí, el motivo de este tema. Si no se deben practicar estas fiestas, porque usted va donde muchos y le pregunta: ¿debo practicar, por ejemplo, acá hablamos del día de la expiación, un día importantísimo? Todas estas eran fiestas solemnes, pero repito, ordenadas por Dios para Israel. Entonces,
Son preguntas claves. ¿Por qué muchas, y podemos decir así, por qué la mayoría de ellas no se celebra? ¿Y por qué sí otras? Una de ellas, podemos decirlo así de una manera clara, hablando, el tiempo es corto y tenemos que ir hablando en detalle ya. Gloria al Señor. Una de las que sí se practican es la fiesta solemne de las primicias. Creo que hay motivos fuertes para practicar algunas de las fiestas y otras no. Ya lo hablamos de una manera clara, que nosotros como iglesia no debemos practicarlas. ¿Por qué? Vamos a ver un versículo, por ejemplo, cuando en la palabra del Señor, cuando habla de las primicias, por ejemplo. En Levítico capítulo 2, versículo 9 al 14 dice: y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás a él. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Nosotros podemos ver acá que está hablando acerca de las primicias. Está hablando de ofrendas, y parte de lo que está mencionando son primicias. Entonces, una de las prácticas que se hacen hoy en muchos lugares es acerca de las primicias. Y esta es una de las fiestas solemnes ordenadas por Dios a Israel. Cuando nosotros vemos siempre en el libro de Levítico, si nos vamos al capítulo 23, siempre en Levítico están las leyes. No es que no sea palabra de Dios, pero siempre en la palabra hay que ver si tiene una aplicación directa para nosotros. Aquí dice las fiestas solemnes. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Escucha esto. Desde ahí nosotros podemos tomar esto tan grande, tan fundamental, que dice: habla a los hijos de Israel. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice que nosotros, deja de una manera clara que no somos nosotros hijos de Israel, sino que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. No somos hijos de Israel, sino que somos hijos de Dios. Diles, dice: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. De allí comienza a mencionar
cuáles son y cuáles serán aquellas fiestas solemnes. Entonces, ¿por qué si no se deben de practicar? Unas sí se hace y otras no. Nosotros podemos encontrar, hermanos, de que, mire, una de las razones por la que sí se practican unas y otras no, y es bastante, no es meramente coincidencia, pero parte de lo que se hace con esto es que hay una manipulación de la fe de los débiles. Débiles, ¿por qué? Porque de repente un gran porcentaje de la iglesia se descuida en el estudio de la palabra. Al no estudiar, al no hacer aquello que dijo Jesucristo, escudriñar las escrituras, entonces se debilita, y al ser débil, entonces hay otros que se aprovechan de esa debilidad, o sea, es decir, de la ignorancia de la iglesia, para manipular esa fe y llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque conviene. No es coincidencia, no es casualidad que muchas de las cosas que se practican en la iglesia y que se ponen no como algo voluntario, sino como una ley, tenga que ver con dinero, tenga que ver con finanzas. Algo no, poca cosa se mueve ahí, sino que es que, repito, ¿por qué no se practica? ¿Por qué no se celebra el día de la expiación? ¿Por qué no se celebra los panes sin levadura? ¿Por qué no se celebra la fiesta de los tabernáculos? Bueno, ¿por qué si se celebra y de una manera obligatoria muchas veces fiesta de primicias? ¿Y por qué si se practica o se pone lo que es el diezmo como ley? Bueno, porque estas dos prácticas tienen beneficio económico para muchos y las otras fiestas no. Debemos como iglesia practicar la celebración de las fiestas solemnes que Dios ordenó a Israel. Si usted nos viene sintonizando, entonces ya lo hemos dicho en la primera parte, la respuesta es no. Entonces, debido a que la respuesta es no, entonces como existe la observación nuestra, y creo que usted también, de que en muchos lugares sí se practican algunas de ellas, como por ejemplo fiesta de primicia. Quiero decirle que hay que entender muy claro esto, que cuando la Biblia habla de que Israel dentro de la fiesta solemne celebraba fiesta de primicia, esa primicia es Jesucristo. Escucho esto, esa fiesta de primicias, esa celebración que todo esto del Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a suceder y desde luego ya pasó. Esa gavilla, ese grano no era dinero. Hay que dejar claro esto. No era dinero que el pueblo de Israel llevaba. Tampoco era para los fines que hoy, con los propósitos que hoy se hacen. Era del fruto. Cuando entréis, le dijo Dios a Israel, cuando entréis a la tierra que entráis para poseerla, cuando estaba la cosecha, entonces le dijo, lo primero, del primer fruto, entonces llevaba al sacerdote una gavilla, era grano, era no procesado, sino que era una gavilla, y el sacerdote la presentaba, lo ofrecía a Dios, pero era una sombra, era algo simbólico, hablando de Cristo. Jesucristo es la primicia. Él cumplió esa
fiesta hace más de 2000 años. Es Jesús esa primicia para Dios, y Él, como esa primicia que se entregó sin reservas, pues pagó la deuda que nosotros debíamos para que nosotros hoy fuésemos aceptos. Entonces, debido a que no se debe de practicar, estamos hablando de que, ¿por qué entonces sí se practica fiestas solemnes como primicias en muchos lugares? Bueno, decimos que no es casualidad y que debe de despertar por lo menos el interés de estudiar la Biblia. Yo no sé si por curiosidad. A mí usted no me crea todo lo que yo digo. Usted créale a la palabra de Dios. Yo sé que estos temas son así, no muy fáciles. Usted como miembro de una iglesia, de una congregación, al tener la oportunidad de predicar, de enseñar, no muy fácil, presenta o comparte este tema con la iglesia, porque a decir verdad, a muchos como que les conviene que el pueblo permanezca sin conocer la verdad bíblica de algunas cosas, porque conviene, ¿verdad? Porque conviene. Entonces, muchos serían cuestionados y tendrían de repente muchos argumentos para decirle, no, es que, mire, esto sí se debe practicar. Entonces, no, la Biblia es muy clara. No estamos, y lo hemos visto en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, decíamos que aquí hay parte de lo que hay es una manipulación a la fe de los débiles. ¿Y que por qué hay esa debilidad? Bueno, porque mucha parte de la iglesia se ha descuidado en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, hay otra parte que se aprovecha de eso. Entonces, la bendición de Dios, óigame esto que le voy a decir. La bendición de Dios que va a traer a mi vida no depende de que yo manipule como pastor o como líder en la iglesia, manipule la fe de la iglesia diciéndole que Dios le va a bendecir, que Dios le va a prosperar, que Dios porque cuando se practica, por ejemplo, hablando de primicia, entonces le dice a la gente, mire, ¿quiere usted que le vaya bien durante todo el año? ¿Y quién no quiere eso? ¿Quiere usted tener salud? ¿Quiere usted que haya, incluso hasta se habla de conversión, de salvación? Óigame, son situaciones graves. Todo aquello que quiera hacer que seamos aceptos delante de Dios, por ejemplo, dando dinero, haciendo obras, cuestiones de esto, es una falta muy grave delante de Dios, porque nosotros somos aceptos. Mire, cuando Dios le hablaba a Israel de las primicias, le decía, para que seas acepto delante de Jehová. Nosotros no podemos hacer nada para ser aceptos delante de Dios. Lo único que nos hace que nosotros seamos aceptables, que seamos en Dios, es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, decíamos que se practica algunas, se pone como ley, eso es lo malo, como ley, ¿verdad? Como ley, el dar, el llevar dinero, por ejemplo, decíamos, no era dinero el que llevaban. Tampoco cuando se habla de diezmo era dinero, sino que era granos, y había diferentes de ellos, pero igual, aun cuando yo le predico y le hablo a usted, si yo le hablo a usted en estos términos, que si usted no está diezmando, que si usted no lo está haciendo, está en maldición,
y que es un ladrón, y que también le presento el versículo que dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Yo estoy hablando las palabras fuera de contexto. El entrar, el ser salvo no depende, no tiene nada que ver con eso. Es la salvación, como dice la palabra, única y exclusivamente por gracia. Si usted le presentan un evangelio donde la salvación es gracia más obras, o gracia más otras cosas, entonces no es el evangelio de Jesucristo. La Biblia es muy clara donde dice que somos salvos por gracia. Entonces les decíamos que se practican ciertas cosas en la iglesia, y es más, se pone como ley, como una norma, como una obligación, porque y no se practican otras porque algunas tienen, dejan lo que son beneficios económicos. Dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza. Si yo le digo a usted que por traer lo primero del mes, lo primero del año al Señor, si yo le digo a usted que de ahí depende que usted esté sano, de ahí depende que sus hijos sean restaurados, que su matrimonio sea restaurado, que sus hijos salgan de la droga, que sus hijos o familia vengan al Señor, yo le estoy mintiendo. Si yo le digo a usted que por usted, si usted trae dinero, si usted trae pacta, si usted trae diezmo, si usted trae primicia, si usted trae ofrenda a Dios, si yo le digo a usted que por esa ofrenda Dios ha prometido y que le aplico la palabra que dice, y probadme, yo estoy hablando la palabra fuera de contexto. Entonces, porque Dios le decía, ustedes, la nación entera, me habéis robado. Y le decían, ¿en qué? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Es una palabra que se sigue predicando, enseñando en la iglesia. No ha dejado de ser palabra de Dios. Es palabra de Dios, eso sí. Pero, óiganme, está bajo el sacerdocio levítico, no bajo el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio levítico inició y terminó. Pero el sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio eterno. Y dentro del sacerdocio eterno, dentro del sacerdocio de Jesucristo, si hablamos de diezmo, el no dar el diezmo no está castigado con maldición. Pero ¿por qué sí se mantiene en una gran parte de la iglesia el dar el diezmo como una obligación o como una ley? Porque conviene. Pablo habló de ofrenda, sí, pero habló de ofrenda para los santos. Mire lo que dice Pablo hablando en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al versículo 4. Dice, ofrenda para los santos. Escuche esto. Es ofrenda para los santos. Ofrenda para las necesidades de la iglesia. Ofrenda para los necesitados. No ofrenda ni tampoco una ley. Pablo dice, deja muy claro esto. Entonces, aquí le voy a hablar esto. Mire, en cuanto a la ofrenda para los santos, no ofrenda para ser más rico el que ya es. O no ofrenda para que uno tenga mucho y el otro no tenga nada. Ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Mire lo que había ordenado Pablo. Pablo no estaba aplicando la ley allá, sino que una orden dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Mire lo que dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ve que no dice cantidad, sino que dice algo. Oiga la ley, oiga la norma. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Escucha lo que dice Pablo. Mire qué diferencia
con lo que dice Pablo a lo que se predica hoy. Hoy se predica, ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres tener los cielos abiertos? Es más, hoy hasta se predica, ¿cuánto estás dispuesto a pactar por esa sanidad, por esa salvación de tu familia? ¿Quieres que tus hijos salgan de la drogadicción, que tu esposo vuelva a casa? Óigame, es una situación grave. Entonces, dice Pablo, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Entonces, cada primer día de la semana, dice Pablo, no es que está ordenando que así tiene que ser hoy, pero fue lo que dijo en ese entonces. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada uno de vosotros. Es decir, que nosotros debemos dar para el Señor, sí. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, con agradecimiento, con generosidad. Hablando de generosidad, no está hablando de dar mucho, sino que, como dice la palabra, como cada quien propone en su corazón. Pablo habló capítulos enteros en Corinto. Por ejemplo, en 2 Corintios estamos hablando capítulo 8, capítulo 9, ¿de qué habló Pablo? De ofrenda para los santos. Pero aquí hay una norma, aquí hay una ley, dice Pablo, según hayan prosperado. Si yo le hablo a usted que es para que Dios le dé, yo le estoy mintiendo. Si yo le estoy diciendo, usted traiga 100, Dios lo más seguro que le va a dar a usted 1000, y usted lo hace con ese pensamiento, usted estaría haciendo lo mismo que quería hacer Jacob allá cuando dijo, si tú me bendices, yo voy a dar el 10%. Jacob, recuerde que está aquí con esa naturaleza de engañador, de burlador, y lo que quería hacer era una transacción, estaba hablando de negocio, estaba hablando de esa manera. Entonces, si yo le digo a usted traiga, usted tiene que dar el diezmo, porque entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos, entonces Dios va a derramar su bendición. No, dice Pablo, hay que dar, hay que traer ofrenda, hay que darlo de una manera generosa, con agradecimiento, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. No es que dice, no dice Dios bendice, sino que dice Dios ama al dador alegre. Entonces dice Pablo, pero aquí está hablando, según hayan prosperado. Usted y yo, ahora, la otra cara de la moneda es que si no debemos dar por ley cierta cantidad, entonces a veces creemos que es que hay que dar menos o que no hay que dar. No, hay que dar así. Pero ¿cómo? Según proponemos en nuestro corazón y repito, muy importante, según ya hayamos prosperado. Dios no quiere como, mire esto, siento que hay gente que no tiene nada, pero debes hacer una promesa y la gente se emproblema. Porque cree que Dios está demandando algo que nosotros no podemos hacer. Dice, y cuando haya llegado, pero esto es así. Entonces, mire, Pablo está diciendo esto. Pablo, mire, podíamos hablar mucho acerca de ello. Y desde luego vamos a tener que tomar un poco más para hablar de esto. Mire, Pablo dice capítulo 9 versículo 6, cuando está hablando de 2 capítulos enteros acerca de la ofrenda para los santos, dice Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no es una como para decir si da bastante, Dios le va a dar bastante. Repito, recuerde lo que dice Pablo, según haya prosperado. ¿Quién lo prosperó? ¿Quién ya lo bendijo? Entonces, ¿por qué debemos dar? ¿Por qué debemos sembrar en la obra del Señor? ¿Y para qué debemos sembrar? Repito, para las necesidades de la obra. Pero eso debe, usted que siembra, usted que da para la obra, usted debe de ser vigilante. Usted debe de ver que aquellos que somos mayordomos, aquellos que somos administradores de las cosas de Dios, usted debe de ver cómo estamos administrando, a dónde va a dar ese dinero, esas ofrendas, si es verdad que va a dar, como decía Pablo, ofrenda para los santos. O si es para que otros tengan tipo autolote, la mejor casa, para que se den los mayores lujos y otros no tengan nada.
Entonces, mire lo que dice Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, repito, Dios ama. No deje de predicar que Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y si Dios lo va a bendecir, claro, pero no dice eso la palabra. Y poderoso es Dios para hacer, dice, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, oiga, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, damos, ¿por qué? Porque ya Dios nos dio. Comenzando de que nos dio vida, nos dio salud, aire, viento, oxígeno. Entonces, ¿cuánto debemos dar? Como proponemos en nuestro corazón y según ya Dios nos haya bendecido, ya Dios nos haya prosperado. Pero no es bíblico eso de que trae una promesa si no tiene. Hay cosas, y estaremos hablando en otro programa, temas como estos que no son fáciles y que por las que uno podría tener problemas, pero es palabra de Dios. Yo no le voy a aplicar ni le voy a predicar la palabra para traer algún beneficio, porque yo quiero ir, ya cuando voy cerrando por esto, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que se practican ciertas cosas que tienen que ver con dinero? Pedro lo dijo de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia. Dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga esto. Principio fundamental donde se manipula la fe para hacer que la gente traiga, por ejemplo, dinero a la iglesia de una manera no bíblica. Esto de practicar, por ejemplo, las fiestas solemnes, especialmente aquellas que tienen, porque la gran pregunta es, ¿por qué si se practica las primicias, por ejemplo, y por qué no se practica, si usted va donde alguien y le dice, pero ¿por qué no practicamos el día de la expiación? Le va a decir, no, es que el día de la expiación ya pasó. Cristo hizo esa expiación por todo nuestro pecado. Entonces ya no debemos nosotros practicarla. Bueno, pues no es lo mismo que sucedió con las primicias. Repito, es porque sí deja beneficios económicos. Mira lo que dice Pedro. Por la avaricia harán mercadería de vosotros. La palabra nunca es para hacer mercadería. Nunca. La palabra no es para eso. Entonces, mire, muchos, siguen en esta situación, pero repito, hay muchos versículos para ello y a su debido tiempo vamos a ir hablando un poco más de ello. Dice la palabra que si nosotros queremos cumplir la ley, queremos vivir por ley, entonces cumplimos 99.9% de la ley y no cumplimos un punto, nos hacemos transgresores de toda la ley. Entonces, si usted y yo predicamos la palabra, hablemosla de una manera así como se debe de hablar. Usted me pregunta, hermano, yo tengo que dar diezmo por ley. No. Usted va, dé para el Señor generosamente, principios bíblicos según haya prosperado, como proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De Dios es nuestra vida, de Dios es todo lo que tenemos, todo le pertenece a Él, como dice la alabanza, todo lo que soy y todo lo que tengo. Entonces, pero no lo haga para que Dios le dé.
Es más, usted no ayune, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, es como todo. Usted no ayune diciéndole, Señor, aquí están estos 3 días de ayuno para que hagas esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama huelgas de hambre. Dios no quiere que nosotros hagamos huelgas de hambre, es que hacen en los bajos del Congreso. Es que de aquí no me levanto mientras tú no hagas esto. No es así. Nada, escuche esto, nada, y cuando digo nada es nada, se debe de hacer por ley. Absolutamente nada. Entonces usted me pregunta, hermano, entonces no debo de dar. No, no estoy hablando de eso. Debemos dar. ¿Cuánto? 10, 20, 30, 40, 50%, 100%, según propongamos nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, según Dios nos haya ya prosperado. Pero también debemos de ser, repito, vigilantes de que el destino de las ofrendas sea para la obra de Dios, sea para lo que es, ¿verdad? Para lo que debe de ser. Porque a veces bien sabemos que hay, entra dinero, no hay un control. Nunca sabemos qué se hizo el dinero que se recaudó para esto, dinero que se recaudó por otras actividades en esto que se hizo, y no se mira los frutos del dinero que se da. No, el ser cristiano también tiene que ver con ser sabio y tener abiertos los ojos, porque hay mucha gente que, como decía Pedro, dominado por la avaricia, está haciendo mercadería de otro, aprovechándose de la fe de aquellos que se descuidaron en el estudio de la palabra.